En este video vamos a conocer el término libro y hoja de cálculo que son utilizados en Microsoft Excel. Dentro de hoja de cálculo vamos a ver diferentes opciones como lo es insertar, cambiar nombre, color de la etiqueta, mover una hoja de cálculo, copiar y eliminar una hoja de cálculo. Para ello vamos a estar utilizando nuestro primer archivo que abrimos en Excel, el del video anterior, donde conocimos el entorno de trabajo. El término libro, si ustedes se dan cuenta en la barra de menús nos dice libro 1. El término libro es el término que se le da a todo este archivo, que vamos a ir generando en el transcurso de los videos. Por lo tanto, así como hablábamos cuando utilizamos Word, un documento de Word, otro documento de Word, en este caso, al estar trabajando con Microsoft Excel, vamos a utilizar la mayor parte del tiempo el término libro de Excel, ¿sí? Entonces, rápidamente observamos lo siguiente. Cada vez que nosotros generamos un nuevo libro de Excel, desde el menú inicio, nuevo, libro en blanco, observamos esta pequeña característica. Tenemos nuestra interfaz, trabajando celdas, trabajando columnas, filas, por medio de estos pequeños rectángulos. Ya tenemos un libro generado, automáticamente nos da el nombre del libro 2, aún no lo hemos guardado, vamos a hacer lo siguiente. El término hoja de cálculo se refiere a estas pequeñas pestañitas que encontramos en la parte de abajo, que automáticamente nos dice hoja 1. Esto es una hoja de cálculo. Tiene todas estas series de filas, de columnas, de celdas en las que podemos trabajar nuestra información. El primer punto nos dice, ya identificamos que es un libro, que ya identificamos que es una hoja de cálculo, que es esta pequeña pestañita. Ahora vamos a identificar el proceso para insertar una hoja de cálculo. El proceso más sencillo es el siguiente. Al ladito donde nos aparece en este caso el término hoja 1, si le damos un clic en este pequeño botoncito que es como un símbolo más, que dice, si pasamos el puntero del mouse nos dicen hoja nueva, le damos un clic y automáticamente se nos genera una nueva hoja con este nombre, hoja 2. Le damos otro clic y se nos van insertando diferentes hojas de cálculo que nosotros podemos estar utilizando en cada una de ellas para realizar una acción diferente o bien acciones que se interrelacionan en todo nuestro libro de Excel que estamos trabajando. La siguiente acción que vamos a utilizar es cómo cambiarle el nombre. Para cambiarle el nombre a estas pequeñas hojas que hemos creado, vamos a hacer lo siguiente. Le damos clic derecho sobre el nombre que nos aparece actualmente, que dice hoja 1, y vemos la opción de este menú que dice cambiar nombre. Al darle un clic, vemos que nuestra palabra hoja 1 se queda un poco subrayada. Eso nos indica que podemos cambiar ya el nombre. ¿Cómo lo cambiamos? Pues prácticamente tecleamos el nuevo nombre. Yo le voy a poner hoja inicial, y para que se guarden los cambios solamente le doy un enter y observan que desaparece el texto sombreado. Si yo le doy un clic en la hoja número 2, esta es la que está seleccionada, observan las dos quedan, las otras que aparecen al costado están en un color gris, y esta es la que estamos seleccionando actualmente, la hoja 2. Para cambiarle el nombre le damos clic derecho, cambiar nombre nuevamente, yo le voy a poner hoja nueva. Le damos un enter y automáticamente se coloca ese nuevo nombre. Y esta hoja 3 que hemos creado anteriormente le damos clic derecho, cambiar nombre, y yo le voy a poner hoja final. Le damos un enter y con esto hemos visto la opción para poder renombrar o cambiarle el nombre a nuestras hojas. La siguiente acción
que podemos utilizar es cambiar el color de la etiqueta. El color de la etiqueta nos sirve para identificar rápidamente nuestras hojas. En ocasiones algunos somos más visuales, por lo tanto, si yo le doy clic derecho en el nombre de nuestra hoja, en mi caso voy a utilizar la hoja inicial, clic derecho, vemos que está una opción que dice color de pestaña. Vamos a seleccionar un color, el que ustedes gusten, y cuando nosotros nos posicionamos en otra otra hoja, al darle clic, vemos que la hoja inicial ya tiene el color que acabamos de seleccionar. Vamos a hacer lo mismo con la segunda hoja que dice hoja nueva. Le damos clic derecho, color de la etiqueta, y voy a utilizar un color rojo. Me posiciono en la siguiente hoja y vemos que ya tengo estas dos hojas con los colores seleccionados. En la tercera hoja que tenemos como título hoja final, le damos clic derecho, color de etiqueta, y vamos a cambiar en un color azul. Bien, nuestras tres hojas ya tienen un color nuevo. Hemos cambiado esos colores de etiqueta y vemos que cada vez que seleccionamos una, se habilita para poder teclear, para poder escribir lo necesario en cada hoja. La siguiente acción que vamos a ver es cómo podemos mover el orden de estas hojas. Veamos lo siguiente. Con este pequeño ejemplo, la hoja final la voy a mover hasta el inicio. Le doy un clic y sin moverlo vemos cómo el puntero del mouse cambia a un color blanco y una flechita que está indicando dónde la vamos a posicionar. Suelto en esta pequeña línea y vemos cómo ahora el orden queda hoja inicial, hoja final y hoja nueva. La hoja inicial la voy a cambiar hasta el último, por lo tanto le doy un clic en la hoja inicial, vemos cómo hace esa pequeña flechita negra y el puntero del mouse como una hojita blanca, y lo vamos a poner hasta el final. Bien, esta es la manera de cómo podemos manipular o cómo podemos mover nuestras hojas en un libro de Excel. Tenemos otra opción que utilizamos para copiar las hojas de cálculo. Esto, cuando ya tenemos información, nos es muy útil. Para ello voy a darle un clic en esta hoja que dice hoja final, clic derecho, y vamos a observar una opción que dice mover o copiar. Bien, esta opción de mover o copiar, al darle un clic, nos va a abrir esta nueva ventanita. En esta nueva ventanita nos dice que podemos mover estas hojas a un libro. Si nosotros tenemos dos libros abiertos, como es nuestro caso, el libro 1 y el libro 2, pues podemos mover esta hoja o la hoja seleccionada al libro que nosotros estemos utilizando. En nuestro caso, vamos a utilizar la opción de crear una copia. Vamos a crear una copia de la hoja que se llama hoja final. Para ello, vamos a seleccionar esta pequeña opción que dice crear una copia. Le damos un clic y le damos un clic en el botón aceptar. Observaron que se nos generó una hoja completamente igual. En este caso, como no tenemos información, no nos muestra nada, pero solamente nos pone un nuevo nombre, hoja final, y entre paréntesis 2. Para esto le voy a cambiar nombre, le voy a dar clic derecho, cambiar nombre, hoja final, eliminar. Voy a eliminar estos datos, le doy un enter y listo. Bien, este es el apartado para poder generar copias. Veamos el siguiente ejemplo. Hoja inicial, y yo en mi caso le voy a poner datos A, B, C, y aquí le voy a poner 10, 15 y 20. Bien, esta pequeña información. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo de copiar nuestra hoja de cálculo. Ahora vamos a darle clic derecho a la hoja de cálculo que dice hoja inicial, clic derecho, la opción mover o copiar, y en este caso vamos a utilizar la opción crear una copia y vamos a seleccionar nuestra hoja
de cálculo que queremos copiar, que es esta hoja inicial. Le damos clic en el botón aceptar y observamos que ahora mi hoja de cálculo inicial con un clic tiene esta información que estamos viendo seleccionada. Mi hoja inicial 2, que es la copia, también tiene la misma información. Eso es lo que les decía. Una vez que tenemos información en nuestras hojas de cálculo, es muy fácil reutilizar esa información con la opción copiar hoja de cálculo. Bien, y la última opción que vamos a utilizar es la opción de eliminar hojas de cálculo. ¿Cómo las eliminamos? Pues es muy sencillo. Para ello voy a utilizar esta hoja que dice hoja final guión eliminar y le doy clic derecho donde aparece el título y vemos la opción que dice eliminar. La seleccionamos con un clic y automáticamente desaparece. Debemos de tener mucho cuidado cuando eliminamos una hoja de cálculo, porque esto nos elimina toda la información que esa hoja de cálculo pueda contener. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a darle un clic en la hoja inicial para observar que yo tengo esta información. Voy a eliminar la hoja inicial entre paréntesis 2, le doy clic derecho, la opción eliminar y en este caso nos aparece este pequeño mensajito en pantalla que nos dice que Excel eliminará permanentemente esta hoja y que confirmemos si queremos eliminarla. Por lo tanto, nos advierte que si la eliminamos podemos perder información muy importante cuando ya estamos trabajando también con algunos cálculos, con algunas fórmulas, con algunas funciones por ahí propias de Excel. En mi caso, le voy a dar clic en el botón eliminar y con ello nos volvemos a quedar con 3 hojas iniciales. Por último, voy a volver a cambiar el orden. La hoja inicial la voy a mover hasta el inicio, hoja final, la muevo hasta eh, la última hoja por ahí que tenemos insertada. Bien, en este video hemos visto el término libro, el término de hoja de cálculo y todas las acciones que podemos realizar con las hojas de cálculo, como son crearlas, cambiarle el color de la etiqueta, moverlas, copiar, eliminar hojas de cálculo.